Buenos días, estimadas hermanas. Vamos a continuar entonces con nuestra tercera clase y como ya hemos terminado Daniel, vamos a trabajar hoy el profeta Amós. Pero antes quisiera que recordáramos algo. Durante el transcurso de este cuatrimestre, inicialmente empezamos con Isaías y con Jeremías. Ambos profetas pertenecieron o fueron llamados para profetizar en el reino del sur, o sea, donde está Judá, como se le llama. Y en cambio, Ezequiel, que fue otro profeta que vimos, profetizó desde el destierro, o sea que no hay un lugar específico, ¿verdad?, para decir, bueno, solo ahí estuvo. Él estuvo en el destierro, por lo tanto, caminó por varios lugares, incluso con sus visiones. Y luego vimos Daniel, que Daniel también profetizó desde todo el área de Babilonia, luego con el rey Ciro, luego con el rey Darío, todo más o menos en la misma área. En cambio, el que vamos a ver ahora fue llamado para profetizar en el reino del norte. Quizás insisto en recordar que toda Israel, o todo lo que inicialmente era Canaán, después se le llamó la tierra prometida, después le pusieron Israel, pues se dividió en dos partes a raíz de la muerte del rey Salomón. Entonces queda una región norte y una región sur, la cual fue gobernada por diferentes reyes, y 10 tribus de la tribu de Israel se fueron para el norte y 2 tribus quedaron en el reino del sur. Se los digo porque el profeta que vamos a ver hoy es un profeta que nació en el reino del sur, pero fue llamado para profetizar en el reino del norte. También Amós pertenece a un grupo de profetas que se les llama profetas menores, no porque sea menos importante todo lo que les tocó realizar, sino tal vez por el tamaño del libro. En este caso, así como Isaías eran 66 capítulos, tiene apenas 9 capítulos. O sea que es un profeta, por eso quizás le dieron el nombre de menores, y hay varios de ellos. Hoy vamos a ver Amós. Como ya les dije en sus antecedentes, quiero que ustedes tengan a la mano siempre la hoja, el documento que yo les di, y luego también la Biblia abierta en el profeta Amós, porque vamos a estar viendo ambas cosas, y para cuando ustedes lo vuelvan a ver, lo quieran estudiar, lo quieran releer, pues ya saben qué es lo que tienen que hacer: tener a la mano tanto la Biblia como las hojas que tienen respecto a este profeta. Y en el profeta Amós, en la hoja, dice: nació en el reino del sur, en Tecoa, una aldea a 16 kilómetros al sur de Jerusalén, o sea que estaba en el área de Judá, donde poseía una finca para criar ganado. Fue enviado a profetizar en el reino del norte, lo que se le llamaba en ese tiempo Israel, durante el siglo VIII antes de Cristo. O sea que él le tocó profetizar 800 años antes de que viniera Jesús a la tierra. Durante el reinado de Jeroboam II, época gloriosa, dice, donde la riqueza y el lujo era una ofensa a la miseria en que vivía el pueblo. Aquí habla de algunos datos especiales para ubicarlo o para pensar cómo sería
su profetismo en estas áreas. Entonces ahora vamos a leer el capítulo 1 de Amós en la Biblia. Si ya la tienen por ahí lista, entonces empecemos, hagan la lectura junto conmigo, porque es una forma mejor de poder ir comprendiendo todo, de que a uno se le fije más en nuestro cerebro. Dice: palabras de Amós, uno de los pastores de Tecoa, lo que ya leímos antes. Visiones que tuvo acerca de Israel, no Judá, de Israel, en tiempo de Osías, rey de Judá. Y menciona Judá también porque él ahí nació y en esa época estaba Osías de rey. Y en tiempos de Jeroboam, a donde él fue llamado a profetizar, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Se menciona varias veces esto del terremoto porque parece que hubo un sismo fuerte durante el tiempo que a él le tocó profetizar, y vamos a ver qué nos dice de esto. Pero antes de leer el versículo 3, volvemos a la hoja. Y en la hoja nos habla acerca de su vocación. Siempre hemos visto cómo hemos leído y ustedes han aprendido dónde los llamó Yahvé, cómo los llamó, qué reacciones tuvieron los profetas cuando fueron llamados. No fueron diferentes uno de cada uno, porque todos como humanos tenemos una personalidad diferente, una forma de reaccionar, una forma de afrontar una noticia buena o mala. Entonces, igual, estos eran simples hombres que Dios decide llamar en medio de su pueblo para que le ayuden en la misión, en una misión que Dios tiene en mente. Respecto a la vocación, dice, lo llama detrás de su rebaño y lo envía a profetizar a Israel, reino del norte, para volver a insistir, específicamente en el santuario cismático de Betel y a Samaria, o Samaria, como a veces se dice también. Esto del santuario cismático de Betel, porque se va a mencionar muy frecuentemente dentro del libro, es un santuario que hicieron las 10 tribus que se fueron para el norte. Tuvieron la angustia de no venir al templo de Jerusalén para la Pascua. Ellos celebraban la Pascua. La Pascua para ellos era el paso del cautiverio a la libertad, cuando fueron rescatados por Dios usando a Moisés y atravesaron el Mar Rojo. Entonces, esta Pascua ellos la han celebrado toda su vida, y los israelitas hasta la fecha, los que llamamos hoy judíos. Entonces, estos del reino del norte estaban tristes por no venir a esa fiesta de la Pascua, que para ellos era tremendamente importante, así como para nosotros celebrar la Pascua de nuestra época con Jesús. Entonces, ellos decidieron hacer un templo y le dieron el nombre de Betel. Y me parece que estaba cerca de Samaria. Y esa es la razón también por la cual ustedes, cuando leen el Nuevo Testamento, van a encontrar, por ejemplo, que los judíos no quieren a los de Samaria, ¿verdad? Porque esa es básicamente la razón. Que ellos salirse hacia el norte, se mezclaron con paganos y luego hicieron prácticamente matrimonios mixtos, que para ellos era inconcebible esa idea. Además de que hicieron un templo donde inicialmente lo hicieron para llegar a rendir homenaje, a hacer sus liturgias, a presentar su amor a Yahvé. Sin embargo, el hecho de estar en el norte y al empezar a mezclarse,
con los paganos, pues poco a poco fueron entrando otros ídolos. Y así es como entonces esto ya cambia y se vuelve lo que hemos dicho muchas veces, un sincretismo religioso. Y eso no era muy bien visto a los ojos de Dios, suponemos, porque Él es un Dios celoso que nos quiere que solo a Él lo amemos. Así se decía en el Antiguo Testamento, Dios es celoso. Y por lo tanto, los judíos de esa época se resintieron y al resentirse, pues detestaban y no los querían, y por eso es el odio, no es por otra cosa. Y su nombre significa Yahvé lleva, y a él recuerda que Yahvé lo llevó a una vocación no deseada. O sea que ya llegamos al punto cómo reaccionó el profeta cuando lo llamó. En 3:8 dice, ruge el león, ¿quién no temerá? Habla el Señor Yahvé, ¿quién no profetizará? O sea, de que nos está diciendo que cuando Dios habla, dice, es como el rugido de un león. O sea, que es una voz fuerte, autoritaria. Así lo miraban ellos. Una voz fuerte, autoritaria. Entonces, es como el rugido de león. ¿Quién no temerá? ¿Quién no le dará temor, sorpresa, susto, el que Yahvé le hablara? Y generalmente hablaba para pedir ayuda. Entonces dice, habla el Señor Yahvé. Así se siente. ¿Quién no temerá cuando habla el Señor Yahvé? ¿Quién no profetizará? Entonces, además de esto, pues, me imagino que Amós, como buen israelita, o como buen judío, como decimos ahora también, pues conocía las escrituras. Y entonces sabía que no podía decirle no a alguien que su voz era tan fuerte y su llamado era tan imponente posiblemente que no era posible decirle no. Amós comprende que el llamado de Yahvé es irresistible y tiene que profetizar. O sea que no puede decirle no. El sacerdote Amasías del templo de Betel ya no quería oírlo y lo expulsa. Y es que eso era parte de la vida de un profeta, que lo expulsaran, que lo sacaran, que lo golpearan. Ustedes ya saben también de esas cosas a través del estudio de los profetas anteriores. Y Amós le responde, que es el que dirige el templo de Betel, que le dice que salga, ya no lo aguanta de estar yéndole a decir cosas. Entonces le dice, yo no soy profeta ni hijo de profeta. Yo soy simplemente un hombre que tiene vaquitas y picador de sicomoros. Parece que es como una fruta o algo así que crecía en los árboles de aquella época. El Señor me tomó detrás del rebaño, diciéndome, vete y profetiza a mi pueblo de Israel. Está en el capítulo 7, 14, 15. Vamos a empezar en el 12, está interesante. Dice, Amasías dijo a Amón, vete vidente, huye al país de Judá, come ahí tu pan y profetiza ahí. Lo estaba sacando, que se fuera del norte y se fuera al sur. Pero en Betel no sigas profetizando, porque es el santuario real y la casa del reino. Entonces respondió Amós a Amasías, yo no soy profeta, lo que acaba de leer ahí, ni soy hijo de profeta. Yo soy vaquero y picador de sicomoros. Pero Yahvé me tomó detrás del rebaño. Y Yahvé dijo, ve y profetiza a mi pueblo.
Y ahora escucha la palabra de Yahvé. Tú dices, no profetices contra Israel, no vaticines contra la casa de Judá. Por eso así dice Yahvé, tu mujer se prostituirá en la ciudad, tus hijos y tus hijas caerán a espada, tu tierra será repartida a cordel, tú mismo morirás en tierra impura, e Israel será deportado de su tierra. Es duro, duro. Sin embargo, él le dijo, lo hizo. Ya no se habla más de su familia, si eso pasó o no pasó. Y lo que sí pasó, lo que sí está escrito y que es lo que nos interesa también en este momento, es que Israel será deportado de su tierra. ¿Por qué? Porque tarde o más, no sé si más temprano que tarde, en la vecindad estaba Siria, una potencia bien fuerte, y lógicamente los sojuzgó. Y ellos quedaron en poder de los asirios. Bueno, pues estos son unos antecedentes respecto a Amós. Ahora vamos a ver también algunas cosas de Amós que también nos interesan. ¿Cómo era el contexto de la Palestina en ese momento? No solo creo que a nivel del norte, sino del sur también. Esto fue 800 años antes de Cristo, como creo que ya se los dije, no estoy segura, pero si no, fueron 800 años antes de que naciera Jesús. Entonces, vamos a ver cómo eran las relaciones, lo que se vivía en ese tiempo. Amós describe cómo se vivía en la sociedad israelita. Una pirámide social donde los poderosos y ricos abusaban del pobre. Una pirámide social. Ricos y todos los pobres abajo. El yavismo, o sea, el creer en Yahvé, había perdido su pureza. Se incrementaba el sincretismo religioso, lo que les explicaba anteriormente al unirse ahí a Siria con los israelitas. Por lo tanto, empezaron a haber otros ídolos, ¿se recuerdan? Entonces empezó la idolatría. Inestabilidad política, o sea, lo que llamaríamos frecuente golpes de Estado. O sea, que era un rey, algunos reyes vivían bastante tiempo, otros no vivían mucho. Si ustedes leen, si lo han leído, y si no, pues llegará el momento en que lo tengan que leer o lo quieran leer o quieran saber más de los reyes, pues está el libro 1 y 2 de Reyes. Y ahí nos va a hablar de un número, creo que como 40 reyes, la historia de cada uno de ellos, unos del norte y otros del sur, pero uno duró un día, por decirles así. En cambio, fueron muy pocos los que llegaron a gobernar por bastantes años, tanto que se enfatiza en unos, dice, y este rey gobernó 40 años, dice. Como quien dice, pudo haber sido menos o casi 40, pero lo que indica que es un número bueno. El 40 es un número perfecto también para los judíos. Entonces quiere decir que hizo un buen reinado. Eso quiere decir el 40, un buen reinado. En cambio, si duró 8 días, si duró 15 días, si duró 4 años, pues quiere decir que fue un mal rey. Por lo tanto, no gobernó por mucho tiempo. Había inestabilidad política. Una sociedad de consumo, donde la alta sociedad vivía como reyes y por lo tanto los demás con muchos problemas. Además, una sociedad de consumo es una sociedad en la cual a veces se gasta más en cosas que no son importantes, mientras se gasta menos o no se quiere gastar, o los gobiernos no dan mucho dinero, por ejemplo, para la educación, para la salud, caso nuestro en Guatemala, lamentablemente. Y entonces eso lo que causa es una sociedad de consumo que uno
muchas cosas que no valen la pena y poca importancia a las cosas que sí valen la pena. Y la política exterior, otro, se movía de acuerdo a los caprichos de las superpotencias. Superpotencias en esa época era, por ejemplo, Egipto, Asiria y todos esos lugares que están cercanos por ahí. Vamos a ver de otras potencias más adelante, en lo que avancemos, y vamos a ver de que hay problemas fuertes, problemas que causaban disgustos y por lo tanto difícil avanzar, difícil la felicidad y por lo tanto hasta el consumo llegaba también al sincretismo religioso. En fin, estas son las características del contexto de Asiria, o sea, un panorama, digamos, general de cómo era la época en que le tocó a Amós profetizar. Y por todo eso que le tocó hacer a Amós, en el cual también sufrió mucho por llegar a los reyes, llegar a las personas de más influencia a decir lo que tenían que hacer, pues le costó, creo que hasta la vida. En fin, lo cierto es que se le dio un título. Y el título que le han dado los escritores es el profeta de la justicia social. En este contexto, pues, Dios, Yahvé, recuerda a los israelitas sus obligaciones. Yahvé les está diciendo constantemente que están fallando, que están equivocándose en todo lo que hacen. Y Dios tiene paciencia con su pueblo y amor, porque imagínense que ante tantas circunstancias de esas, Yahvé, esta es la época en que Dios suscita o promueve o impulsa y nombra y hace que surjan este tipo de profetas. Ya habían otros de otra clase antes, que eran profetas que solo actuaban cerca de un rey para ayudarlo o algo así, pero no muchas veces para ponerlo en su lugar. En cambio, en no, es el profeta que está en el pueblo y que anda hablando con todos y diciendo cómo deben de comportarse. Por lo tanto, por eso es que no les iba tan bien. Entonces, en toda esta situación vamos a leer más adelante cómo Dios tiene paciencia, pero llega un momento en que Él que ya no puede. Dice, Dios está a punto de destruirlos. Está a punto de destruirlos. Vamos a ver unas visiones que nos indican esto. Que no es suficiente, dice, con cumplir las obligaciones religiosas. Es decir, para Dios no es suficiente que seamos muy devotos, que hagamos esto, que hagamos el otro, que recemos esto, no. La moral también tiene gran importancia. Es decir, la conducta adecuada de las personas. Un culto, o sea, cumplir con los preceptos religiosos sin moral no tiene valor a los ojos de Dios. Los exhorta entonces a arrepentirse. Si se convierten, se salvarán. De lo contrario, habrá un juicio y condenación. Vemos cómo ya desde el Antiguo Testamento nos viene hablando al estilo de ellos, del Antiguo Testamento, en una forma tan tajante. O se portan bien y vendrán después conmigo, aunque no dice así, vendrán después conmigo, se salvarán. Ya es una idea que empieza a surgir. De lo contrario, habrá un juicio, o sea, tendremos que pasar por un juicio. Leamos Mateo, uno de los
capítulos finales de Mateo, donde ya habla del juicio final y todo eso, ya es Nuevo Testamento. Pero vemos que en el Antiguo Testamento ya algo se viene prefigurando. Amós los prepara al juicio de Dios, que será la invasión de su pueblo por los asirios. Es decir, Amós está previniendo de que pase esto, que los invadan, que los sojuzguen, que tengan un rey ya no deo, sino un rey asirio, un rey que no los respete, que les confunda sus cultos, sus creencias. Entonces, esto es lo que quiere Dios que no pase, y por eso es que están los profetas, y en este caso Amós. Así pues que vamos a ver en el capítulo 1:3. Voy a leerles, o vamos a leer juntos, algo respecto al juicio de estas naciones de Israel y del mismo Israel. O sea, así dice, 2:3, para Damasco. Solo va a leer un poquito de todas esas naciones que están alrededor, de esos lugares que están alrededor, y lo que les dice Yahvé. Así dice Yahvé: por 3 crímenes de Damasco y por 4 seré inflexible. Es decir, ya como que si hay un crimen y hay otro crimen y se arrepiente uno y trata de solucionar las cosas y trata de cambiar, pues como que Dios va a tratar de comprenderlos. Pero ya 3, ya es. ¿Recuerdan la importancia del 3? El 3 es un número que indica fuerza, que indica que para los israelitas es lo máximo, una cosa perfecta. Entonces ahí ya se salen de la perfección. 4, peor, ¿verdad? Bueno, así le dice a Damasco. Luego en el 1:6 le dice a Gaza y Filistea. Así dice Yahvé: por 3 crímenes de Gaza y por 4 seré inflexible. También. O sea que tiene un punto que ya no es posible soportarlo. Por haber deportado poblaciones enteras. Ya se oye la deportación de esa época. Era como cuando hablamos de la invasión a Judá, ¿se recuerdan? Que Nabucodonosor se llevaba un montón de personas. Y dice, habrá poblaciones enteras para entregarlas a Edom. Enviaré fuego a la muralla de Gaza que devorará sus palacios. Estirparé al habitante de Asdod y al que empuña el cetro en Ascalón, son todos los lugares. Volveré mi mano contra Ecrón y perecerá lo que queda de los filisteos. O sea que está dando unas profecías fuertes. Y así lo hace con Tiro y Fenicia en el versículo 9 en adelante, en Edom en el versículo 12 en adelante, en Amón en el versículo 13 en adelante, y así. Y llegamos, por ejemplo, en el capítulo 2:4, y a este malestar llega hasta Judá. Es decir, que Judá ya no es el reino del norte, es el reino del sur. Pero ahí está pasando cosas parecidas o iguales. Y dice, así dice Yahvé a Judá. 2:4, para que lo busquen en su Biblia. 2:4. Por 3 crímenes de Judá y por 4 seré inflexible, por haber despreciado la ley de Yahvé. ¿Cuál es la ley de Yahvé? Es amarlo. Recuérdense que ya se habla de que Él es el primero en todo. Y no haber observado sus preceptos, o sea, sus mandamientos, porque los han extraviado sus mentiras. Es decir, a veces pecamos y nos justificamos nosotros mismos, o nosotras mismas. A veces
nos justificamos no hacer una cosa o la otra porque nos conviene justificarnos, ¿verdad? Por no haber observado sus preceptos, porque los han extraviado sus mentiras, tras las que habían caminado sus padres. Enviaré fuego a Judá, que devorará los palacios de Jerusalén. Y ustedes que ya conocen el Nuevo Testamento también, ustedes conocen un poco de cada cosa, o bastante. Y entonces se recuerdan pues de que llegó un momento en que Judá también fue incendiada. Es decir, por manos romanas, pero fue incendiada y acabaron con todo lo de ahí. Dice, nos vamos a saltear, dice 2:6, y se refiere a Israel, ahora sea al reino del norte. Así dice Yahvé: por 3 crímenes de Israel y por 4 seré inflexible. Esto es igualito casi para todos, ¿verdad? Entonces dice, ¿por qué? Porque venden al justo por dinero. Quizás tráfico de personas. Y al pobre por un par de sandalias. Al que no valía mucho, pues aunque sea por un par de sandalias lo vendía. Pisan contra el polvo de la tierra la cabeza de los débiles. Sin duda no se trata de prostitutas sagradas, sino más bien de una esclava doméstica, tomada como objeto de placer por el padre y el hijo. O sea, unos adulterios y unas cosas tremendas. Entonces, esto ya no es 2 o 3, esto es 3 y 4. ¿Verdad? Ya son crímenes, pecados tremendos. Y por eso los pisan y desvían. Hijo y padre acuden a la misma doncella, dice. Estamos en 2:7. Profanando mi santo nombre. Se acuestan sobre ropas empeñadas. Quiere decir que eran de esas personas que prestan, que dan dinero, ¿no? Lo prestan, digamos, y a cambio de llevar algo que uno tiene porque no tiene dinero, y entonces venden sus cosas. Eso existe hasta la fecha. Junto a cualquier altar y beben vino de los multados en casa de su Dios. O sea que el templo era también para esas borracheras. Y así sigo, no puedo leerlo todo, pero ustedes sí pueden leerlo despacito por ratos, para que puedan leer todo esto. Entonces vamos viendo, pues, volviendo a la hoja, dice juicio contra las naciones, y ahí está Damasco, Gaza, Filistea, Tiro, Fenicia, Edom, Judá e Israel. Todo el capítulo 1 y 2. Son una serie de acusaciones contra los pueblos vecinos de Israel. O sea que también ahí van todos. Es un examen de conciencia respecto a la moral, la cual no es un privilegio de Israel, sino de todos. Es decir, no solo en Israel pasaba esto, pasaba también con los paganos con mayor intensidad, y también en el reino de Judá. Porque Dios es el reino del universo, y la expresión numérica, o sea, 2, 3, 4, indican que han llegado a la plenitud del pecado. El Señor como que trata de comprendernos muchas cosas, pero llega un momento en que ya no es posible. Yahvé prenderá fuego. Lo anterior también es para Judá, que es el reino del sur, pero recuérdense que lo llamaron del sur y fue al norte, y él prácticamente también incluyó sus profecías para ahí, por despreciar la ley del Señor, y finalmente contra Israel con mayor ira. Israel con mayor ira por los santuarios, ¿verdad? Y por lo demás. Le reprocha sus apostasías, la prostitución sagrada. Todos están expuestos al castigo de Yahvé. Luego, en el capítulo 2, que ya leí algo también, amonestaciones y amenazas a Israel. En estos capítulos 3:6, dice en 3:6,
siempre en las amonestaciones, ¿verdad? Suena el cuerno en una ciudad sin que el pueblo se estremezca. Sobreviene una desgracia a una ciudad. Antes, pues no había televisión ni nada para que a nosotros ahora todos los días nos dicen algo, qué es lo que está pasando, lo que no debe pasar y las precauciones y todo lo que tenemos que hacer para esta situación que vivimos. Pues en esta época es con un cuerno. Llegaban al centro del pueblo, tocaban un cuerno y la gente salía a ver qué pasaba, a que le dieran información. Y entonces posiblemente ahí les decían todo lo que podía estar pasando. Y por eso dice 3:6, ¿verdad? Sin que el pueblo se estremezca. O sea que ya les decían cosas que iban a suceder, ya no les importaba, ya no se asustaban, estaban tan podridos, ¿no? Sin que sobreviene una desgracia a una ciudad sin que la haya provocado Yahvé. Y así es como pasaban las cosas. Aquí en el 3:9 se habla de Samaria, contra Betel, contra Israel, y así, todos esos. Aquí en la hoja siguiente, en estos capítulos la clave es escuchar. Escuchad, dice David, escuchad, oíd. Maldice, blasfeme el culto hipócrita en Betel y Gilgal, que le acabo de leer, los dos grandes santuarios del reino del norte. Insiste que los diezmos, sacrificios, fiestas, todo es farsa y pecado. Aunque asistan a esos templos, todo lo que están haciendo no está bien. Por lo tanto, todo te vale dar el diezmo, te vale hacer sacrificios, te vale ir a celebrar todas las fiestas si estamos en pecado. Y continúa. Amós les expresa un juicio teológico que dice: la religión no tiene sentido si no hay justicia. Justicia para los israelitas es cumplir la voluntad de Dios. El culto es magia si no está basado en un compromiso social por la justicia. Y nosotros entendemos por la justicia claro, desde el punto de vista de sociedad es cumplir leyes, pero desde el punto de vista de Dios es sobre todo preocuparse por los demás. Samuel dijo algo parecido. Busquen en su Biblia 1 Samuel capítulo 15 versículo 22 y yo les leo incluso lo que dice: ¿acaso se complace Yahvé en los holocaustos y sacrificios tanto como en la obediencia a la palabra de Yahvé? Mejor es obedecer que sacrificar, mejor la docilidad que la grasa de los carneros. Entonces, y esto era en lo que estaban incumpliendo las personas. Es como decir actualmente: yo soy católico, voy a mi misa todos los domingos, pero el resto de la semana me comporto como que no hubiera ido a misa. Bien, los capítulos 5 y 6 es un canto de lamentación funerario, se dice, porque es triste, ¿verdad? Donde expresa pesar, el fracaso del pueblo de Israel por haber sido tan irresponsable. Es una llamada a la reflexión: o somos serios y responsables con Yahvé, o pagamos las consecuencias. Entonces, si nos vamos a la Biblia, en el capítulo 5, versículo 1, vamos a encontrar este canto, una parte del canto de lamentación. Ahí dice elegía por Israel, o sea, algo también triste por Israel. Escuchad estas palabras que yo entono contra vosotros. Una elegía, casa de Israel. Ha caído
no volverá a levantarse. La Virgen de Israel postrada está en su suelo, no hay quien la levante. Cuando aquí hablamos de la Virgen de Israel, se está refiriendo a que toma a Israel como una virgen de aquel momento, aquella joven doncella pura que está esperando su realizarse como mujer, casarse, tener hijos, tener un hogar, ¿no? Israel, en este caso, era una joven que por alguna desgracia está tirada en el suelo porque se le han acabado sus ideales o lo que ella pensaba. Entonces así está Israel. Israel es como esa virgen postrada en el suelo. No hay quien la levante porque ha hecho tantas barbaridades que ya no hay quien abogue, quien la quiera, quien quiera a Israel. Porque así dice el Señor Yahvé a la casa de Israel. La ciudad que sacaba 1000 a campaña quedará solo con 100. Y la que sacaba 100 quedará solo con 10. Habrá una fuga, digamos, porque no vale la pena Israel. Eso es una herejía. Y luego, si saltamos al capítulo 5, versículo 4, porque así dice Yahvé a la casa de Israel, buscadme a mí y viviréis, pero no busquéis a Betel. Recuerdan que Betel es el santuario pagano. No vayáis a Gilgal, ni crucéis a Berseba, porque Gilgal será deportada sin remedio. Entonces los invita a que todavía piensen, a que todavía rectifiquen su conducta. Bien, sigue más adelante y dice, y Betel reducida a la nada, buscad a Yahvé y viviréis. O sea que el Señor Yahvé, a través del profeta, sigue insistiendo en un cambio de conducta. No, quizás no ha llegado, como dice el pecado, no a 3, sino dice 1 y 2, ok, pero 3 y 4 ya no hay solución para eso. Pues dice, no sea que caiga él como fuego sobre la casa de José y devore inextinguiblemente a Betel. Así es que esas son las amenazas y también las profecías que Amós tiene que dar tanto a Israel como a Judá si no cambian de conducta. Bien, y por último, con Amós, todo esto ustedes lo pueden volver a leer, pero vamos a terminar en el capítulo 7 y adelante, 7 al 9, y son las visiones. Por ejemplo, dice visiones simbólicas en su hoja. Capítulo del 7 al 9. Amós experimenta 5 visiones de gran intensidad. En la visión 1 y 2, y aquí está, visión 1 y 2, de las langostas y del fuego. Ambas tienen en común que son una tragedia a la agricultura y que el profeta actúa como intercesor. Vamos a leer. 7.1. Esto me hizo ver el Señor Yahvé. He aquí que él formaba langostas cuando empieza a crecer el forraje que sale después de la siega del rey. Y cuando acababan de devorar la hierba de la tierra, dije, perdona por favor, Señor Yahvé. Dice Amós, ¿cómo va a resistir Jacob que es tan pequeño? Se arrepintió Yahvé de ello y dijo, no sucederá, dijo Yahvé. O sea que intercedió Amós, triste porque es su pueblo, y pide perdón por las cosas, los destrozos que se hacen con la agricultura y que después vienen los problemas. En este caso dice,
Llegan las langostas y acaban con lo que estaba sembrado. Esa primera parte de la siembra, siempre el rey la pedía para su regimiento y lo demás quedaba para el pueblo. Pero vienen las langostas y acaban con todo. La segunda visión es de la sequía. 7:4. Busquen en su Biblia 7:4. Esto me hizo ver el Señor Yahvé. He aquí que el fuego, que el Señor Yahvé convocaba al juicio por el fuego. Este devoró el gran abismo y devoró la campiña. Y dije, Señor Yahvé, cesa por favor. ¿Cómo va a resistir Jacob, que es tan pequeño? Se arrepintió Yahvé de ello. Tampoco esto sucederá, dijo el Señor Yahvé. Y no sucede esa desgracia. ¿Por qué? Analicemos. Amós, con el gran dolor de lo que le estaba pasando a su reino, pide e intercede por ellos, a pesar de que han pecado, pide por ellos para que les perdone y pueda no sufrir esas desgracias. Y Yahvé oye Amós y las tragedias no suceden. Si se dan cuenta, esto es lo que llamamos actualmente la oración de intercesión, la que podemos realizar. Bien, vamos a leer ahora otra visión, que es la que llamamos la tercera visión de la plomada. Entonces, busquen en su Biblia 7, versículo 7. Leámoslo juntas. Dice, esto me hizo ver el Señor Yahvé. Estaba aplicando a una pared una plomada que tenía en la mano. Y me dijo, Yahvé, ¿qué ves, Amós? Yo respondí, una plomada. Y el Señor dijo, he aquí que yo voy a aplicar la plomada. En medio de mi pueblo Israel, ni una más le volveré a pasar. Serán devastados los altos de Isaac, asolados los santuarios de Israel. Me alzaré con espada contra la casa de Jeroboam. Vemos, si lo reducimos un poquito, yo se los puse en su hoja, donde dice, en la visión 3, en las hojas que ustedes tienen, dice, de la plomada se refiere a los desequilibrios que el Señor encuentra en el edificio social y religioso de su pueblo. La cuerda es el caos y la plomada del vacío traerán la ruina, especialmente sobre los santuarios y sobre el rey Jeroboam, segundo rey de Samaria. Ven ustedes pues que en esta tercera visión ya no se lee que Amós haya pedido perdón en nombre de toda la comunidad para que esto no sucediera. Ahora no pensemos en un Dios vengativo, malo, que no nos perdona y realizan este tipo de destrucción, sino pensemos en que nosotros no cumplimos con todo lo que debíamos de cumplir desde el punto de vista de la justicia social y la justicia religiosa que nos habla Yahvé, que es estar atentos a todos, atentos a las necesidades, a no gastar más de lo que necesitamos, ni en cosas que no necesitamos, o hablar de cosas que no debemos de hablar. En fin, palabras y acciones que a veces no ejecutamos bien y por lo tanto provocamos caos en las cosas. Entonces, seguramente esto ya era un caos tan tremendo que no había, una solución. La solución era, volver a comenzar de nuevo. Arreglemos todo, cambiemos las cosas. Y en este momento, pues se refería el Señor a su aspecto de vida cotidiana y además
a lo religioso dentro del templo. Así es que vemos que en esta ya tercera visión no hay una oración de intercesión de Amós. Seguramente Amós estaba tan afectado, al igual que estuvo Dios, porque por más que él les hablaba, no se lograba un cambio. ¿Qué es lo que se llama la canasta de frutas? Y vamos al capítulo 8:1. En el capítulo 8:1 nos dice: esto me hizo ver el Señor Yahvé, dice Amós a su pueblo, una canasta de fruta madura. Y me dijo: ¿qué ves, Amós? Yo respondí: una canasta de fruta madura. Y Yahvé me dijo: ha llegado la madurez para mi pueblo Israel. Ni una más le volveré a pasar. Los cantos de palacio serán lamentos aquel día. Oráculo del Señor Yahvé. Muchos serán los cadáveres, se arrojarán por todas partes. Silencio ese. Okay. Yo les puse en la visión 4 en sus libros, en sus hojas. La canasta de frutas es un anuncio del juicio y del castigo. La fruta ya maduró, está por podrirse. Ya se acerca el juicio de Dios. El gozo se transformará en llanto, el canto en silencio y la vida en cadáveres. Bien, volvemos a lo anterior también. ¿Cómo está tan difícil ya la situación que es imposible que Dios pueda hacer algo por nosotros, de algo que somos responsables nosotros y no Él? Porque Él nos advierte y nos dice cómo. Así como estamos hoy, podemos hablar de esta etapa de nuestra vida, la que estamos viviendo todos acá. No es que Dios nos haya mandado, si se cree, que un virus para que nos destruya y nos mate a todos. No, si Él nos ama, Él nos quiere, Él quiere lo mejor para nosotros, pero también tenemos la libertad de escoger qué queremos. Y ahí viene el problema. Entonces, somos nosotros los que hemos manejado mal que la economía, que la agricultura, que los animales, y entonces a veces nosotros mismos somos responsables de muchas cosas. Esto es para el Nuevo Testamento, y que ya sabemos en lo que nos ama Dios y lo que ha hecho y lo que hizo realmente para tratar de que entendiéramos cuál era la voz primero del Padre, y ahora Él lo venía a ratificar, a explicar, a que reflexionáramos e incluso pues Él sufre todas las consecuencias y llega hasta morir por nosotros. Bueno, eso es la número 4. Terminemos con la quinta visión. La quinta visión es capítulo 9, versículo 1. Y aquí dice: visión respecto a la caída del santuario. Estoy leyendo en la Biblia ahorita, 9:1 en adelante. Vi al Señor en pie junto al altar y dijo: sacude el capitel y que se desplomen los umbrales. Hazlos trizas en la cabeza de todos ellos, y mataré a espada a los que queden. No huirá de entre ellos un solo fugitivo, ni un evadido escapará. Si fuerzan la entrada del Sheol, de ahí los agarrará mi mano, y si suben al cielo, de ahí los haré yo bajar. Si se esconden en la cumbre del Carmelo, ahí los buscaré y los agarraré. Si se ocultan a mis ojos en el fondo del mar, allí mismo ordenaré a la serpiente que los muerda. Si van al cautiverio delante de sus amigos, ahí ordenaré la espada que los mate. Pondré en ellos mis ojos para mal y no para bien. Tremendo. ¿Ven lo que pasa? Entonces, en la visión 5, en las hojas que ustedes tienen, dice:
se contempla el hundimiento del santuario Betel, producto, fíjense, producto de un culto impuro y sin vida. El juicio es implacable e inútil de resistirse hasta él. Estas últimas tres visiones podríamos decir que son bien descriptivas con respecto a la canasta de frutas. Es decir, están tan maduras que ya es imposible que esto se pueda recuperar solito. Entonces, es necesario a veces una reflexión a través de alguna situación difícil para poder entender qué es lo que como hijos de Dios realmente también es Él el primero en toda nuestra vida. Él nos dice cómo comportarnos, cómo vivir, cómo preocuparnos de los demás, cómo vivir en una comunidad donde todos tengamos lo necesario. A veces nos confundimos, hacemos las cosas no bien y estos son los resultados. Yo creo que Amós es un buen ejemplo para toda nuestra vida, para todas nuestras cosas, para todas nuestras decisiones, para nuestra vocación que hemos cada uno escogido para hacer un mundo mejor. Esta es la importancia realmente de un profeta que vivió en el Antiguo Testamento. También que no nos asuste es el lenguaje del Antiguo Testamento. Ahora Jesús nos vino a decir exactamente casi lo mismo, pero con un lenguaje más tierno, más amoroso. ¿Por qué? Porque se hizo hombre y como hombre tal vez Él comprendió nuestras debilidades, pero eso no significa que por eso tengamos que pasar por estas cosas, porque Él ya lo pasó por nosotros. Entonces es a Él al que tenemos que darle cuenta de que tenemos que mejorarnos, pedir perdón por nuestras actitudes, tratar de ser mejores cada día para hacer un mundo mejor donde habitamos mientras llegamos junto a Él. Les deseo pues que lean esto, lean el libro, lean el libro de Amós con apenas 9 capítulos, la hoja que les doy como para una ayuda mayor, y entonces reflexionen en grupo, piensen en grupo y su vida pueda ser mucho mejor a partir de esta pandemia que tenemos nosotros, pero también tomando en cuenta todo lo que este libro sagrado nos ha enseñado Dios y su Hijo y todas las que tuvieron que vivir en esta época. Que tengan buena tarde y los espero dentro de 8 días para que pueda yo enseñarles el libro de Oseas y ustedes léanlo durante esta semana. Gracias, hasta luego, hermanas.